sistemas estos de comunicación Twitter, 300.000 seguidores en el Twitter para un país de 13 millones de habitantes es una cifra realmente alucinante. Eso significa la cantidad y el poder que tienen las redes en los muchachos. Entonces se les ocurrió hacer algo, y ese es un proyecto que se va a manejar para el próximo año, de combinar el reality, tras cámaras del reality que la gente no ve, con un dramático que se pueda producir exclusivamente para la web. Es decir, vamos a coger esa realidad de los chicos tras cámaras que no se puede poner al aire del reality y convertirlo en un audiovisual que va a ser promocionado por el mismo programa, que tiene altos índices de audiencia, y que sea seguido en la web por los fanáticos de los mismos participantes. Eso como primera experiencia. Y como segunda experiencia, poder desarrollar otro tipo de contenidos exclusivamente para la web, donde sean los usuarios los que creen los contenidos a través del sistema de Twitter. Es decir, el Twitter sea la base del libreto, el canal, el aire, la promoción, y el sitio web, el medio de difundir el contenido. Es decir, que se volvería un producto exclusivamente hecho por el usuario. Lo que nosotros entraríamos, los equipos de creativo y producción, es organizar las ideas que salen del público, hacerlas, ponerlas en un lenguaje audiovisual para después poner el contenido ya en la web. Otra experiencia que tuvimos en este proceso de interactividad, que en definitiva hacia allá va todo, a que el usuario decida qué, cuándo, cómo y a qué hora ver, y todo va hacia allá, por cualquiera de los métodos, televisión abierta, la televisión abierta lo trató de hacer en su momento por teléfono, que era la interactividad que se podía, después la televisión digital va a permitir eso, la cantidad de uso en la pantalla, lo que estaba Claudio, disculpa la confusión. Y lo que viene ahora, el internet te permite acceder al momento que tú quieras, la información que tú quieras. Entonces hicimos una experiencia con unas transmisiones del fútbol. ¿Qué es lo que pasa cuando uno ve el fútbol? Que somos Latinoamérica futbolizada. Nos toca ver las repeticiones que el director del partido, de cámaras del partido, decida que se hagan en el momento deseado. Y a veces dicen, no, ese no es el ángulo que tú quieres ver, o quieres ver, el otro lo repite. Ahora con los sistemas que puedes grabar, retrocedes y vuelves a ver, pero lo que está emitido no tienes capacidad de decisión. Entonces, tú tienes 8 señales de un partido de fútbol. No importa que las cámaras son analógicas o son digitales. Las conviertes y las subes a la web. Entonces tú en tu sitio web pones la cancha, pones físicamente o gráficamente las posiciones donde están las cámaras, tienes la transmisión de la señal que genera el canal, pero también le das al usuario la posibilidad de que haciendo un clic en cualquier cámara vas a ver ese ángulo de esa cámara. Entonces el usuario se convierte en director de su propia transmisión. Ve la transmisión que genera el canal, pero también puede ver el ángulo que quiera. Una señal diferenciada. Lo hicimos en el año 2010. Lastimosamente no se pudo continuar porque los derechos internacionales incluyen los derechos de internet, entonces dijeron que se puede. Pero nunca se promocionó el crecimiento del uso. Empezamos en el minuto 15 del primer tiempo con 3 usuarios. Terminamos el partido con más de 3.500 sin haberlo promocionado ni una sola vez. Eso quiere decir que cualquier cuestión novedosa que uno pueda poner, la viralidad la vuelve inmediatamente conocida, más si hay un medio con poder de comunicación atrás que pueda promocionar. En todo caso, lo que nosotros creemos en el instituto no hemos estado a hacer en los últimos tiempos es ver todas estas posibilidades y estas opciones para poderle dar al medio alternativas, y que generalmente y que principalmente nacen de las mismas ideas de los mismos alumnos. Nosotros estamos concentrados exclusivamente en carreras de televisión. Nosotros no hacemos nada más que formación de televisión. No nos hemos incursionado en ninguna otra área. Y en esto hemos visto cómo se desprende un sinnúmero de cuestionamientos y exigencias que los mismos chicos demandan de la televisión. Desde el mismo lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual de planos para la televisión abierta trabaja con códigos de planos abiertos, medios y más cerrados. Para los teléfonos inteligentes, los planos abiertos tienen que reducirse a lo mínimo indispensable y trabajarse más con planos medios y planos cerrados, simplemente por la visualización, tan simple como es. Entonces, desde ese tipo de escritura audiovisual tiene que irse
cambiando, mejorando para que los contenidos sean acordes a lo que los chicos, que son los consumidores del momento y van a ser los que gobiernen las decisiones en los próximos 15 o 20 años que hemos venido hablando, porque probablemente nosotros tal vez no estemos ni siquiera aquí ya vivos, y sean ellos los que terminan decidiendo, son los que van a decidir lo que ya están decidiendo. Muchas gracias. Bueno, gracias por habernos dado el panorama sobre lo que ocurre en Ecuador. Y finalmente le damos la palabra al licenciado Sergio Romero, que viene de San Rafael, Mendoza, coordinador del Laboratorio de Contenidos Digitales Audiovisuales de ALAB y del Nodo Audiovisual Tecnológico Mendoza Sur. ¿Ya estás listo? Sí. Gracias, buenos días. Les agradezco a Luis y a Claudia y a los organizadores la posibilidad de estar acá. Nosotros, yo en esta oportunidad voy a utilizar una presentación más institucional, no para hacer la institucionalidad del laboratorio, sino para usarlo como agenda de temas. En realidad, tenía bastante curiosidad por saber cómo iba a poder integrar en esta mesa, en donde era una visión más internacional y más generalista. Entonces, bueno, yo creo que después de haber escuchado a los tres expositores que me precedieron, ya tengo una idea de para dónde tengo que respirar. En el caso nuestro, justamente, voy a retomar de lo que planteó recién Luis. Nosotros, el Laboratorio de Contenidos Digitales de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Facultad Regional San Rafael, es un hecho puntual producto de lo que fue la política pública en el desarrollo de la televisión universitaria en el contexto de la televisión digital abierta. En una facultad del interior de una provincia, de ingeniería, en donde no hay carreras de comunicación ni afines, ni hay carreras de sistemas, sino de ingenierías puras y duras, salvo una licenciatura en tecnología educativa, que es la carrera que yo coordino, y en donde había un equipo, casi diríamos fortuitamente, trabajando en el desarrollo de esa carrera, en la aplicación de la televisión y audiovisual a la educación, y que veníamos de la televisión profesional, se decidió crear este laboratorio. Básicamente, ¿a la luz de qué? A la luz del concepto de convergencia. Desde el trabajo profesional en los medios y desde nuestro trabajo educativo, vimos que el concepto clave nuestro de trabajo era este. Tomamos el concepto de convergencia, por tomarlo en una definición bastante estándar y de moda hoy, desde Henry Jenkins, en donde, y es interesante esto, Jenkins no habla de convergencia tecnológica, habla de convergencia cultural, en donde lo tecnológico está dentro, y esta convergencia cultural implica estos tres puntos que estamos viendo aquí: el flujo de contenidos a través de las múltiples plataformas mediales, la colaboración de múltiples sectores productores de contenido y el comportamiento migratorio de las audiencias de los medios. En ese contexto nosotros empezamos a trabajar en relación a que la primera cosa que, como bien recién decía mi colega Alfredo, los que venimos de la televisión tradicional tenemos que empezar a entender y a concebir la televisión ya no como un medio, sino como una plataforma tecnológica en donde se sirven distintos servicios, donde se ponen en juego distintos servicios. Y a su vez esa plataforma pasa a integrar una ecología de plataformas en donde ya el broadcast se une al broadband y a otras opciones que nos permiten empezar a trabajar desde una visión muchísimo más plural, con condiciones de interactividad variadas. Y para nosotros esto fue muy fuerte, porque nuestros primeros trabajos fueron centrados básicamente en la interactividad. Hace 2 años que comenzamos. Nosotros somos un laboratorio de investigación, desarrollo e innovación, en donde tenemos mucho énfasis en la producción. Trabajamos en distintas características de coproducción o de producción propia, con ejemplos de puesta en marcha de productos que tienen que ver con interactividad. Y a partir de ahí ya hemos podido sacar algunas conclusiones. En principio, entendimos que, como bien también decía Fulvio, una cosa es la plataforma tecnológica, la multiplataforma, y otros son los contenidos y los discursos que se desarrollan en esos contenidos, en donde está muy de moda hablar de crossmedia, de transmedia,
familia. De eso inclusive va a haber una mesa, creo que mañana, con especialistas. Nosotros trabajamos bastante metidos en ese espacio, pero empezamos a ver y a detectar, cuando empezamos a estudiar, a andar por ahí y a probar, que estos dos conceptos encierran dos aspectos muy diferenciados entre sí. Uno muy ligado al marketing y otro más ligado a la propia narrativa. Desde el punto de vista del marketing, nosotros vemos ciertas cosas que se dicen que nos parecen valiosas, pero no es el camino que elegimos tomar. ¿Por qué? Porque nuestro público primario de trabajo desde el laboratorio son las televisiones universitarias, las televisiones cooperativas, las televisiones locales, en donde la propia cuestión de escala hace que la visión del marketing, de la crossmedia y la transmedia quede bastante afuera. Y si nos concentramos más en los conceptos más narrativos, y más narrativos vinculados a un mapeo de una relación con las tecnologías en una zona local. Ejemplo, en San Rafael, como bien dijo Julio, un estándar pueden ser 2 megas en San Rafael, en el sur de Mendoza, un estándar en la plaza, en el centro, son 2 megas, pero a 35 cuadras o a 40 cuadras de esa plaza ya la cosa baja drásticamente, y en la entrada a la ciudad, que se encuentra en lo que se llama la rotonda de la Cruz, en la entrada a la ciudad, a 6 kilómetros, hay no más de 512 con suerte. Entonces, esto nos hizo pensar en cómo empezar a desarrollar y diseñar sistemas de servicios que combinen el broadcast y el uso de Internet para poder llegar con la prestación que también queremos recuperar de la visión de la televisión. Mucho hoy se habla, inclusive Luis lanzó un mensaje por correo hace una semana, creo, en donde él hablaba de cómo había estudios sobre que la televisión era efectivamente el medio más efectivo para determinada estructura publicitaria. ¿Cómo? Un estudio de la... Bueno, ya después lo explicará vos con más detalle. Yo lo voy a retomar para plantear otra cosa, que es lo que me interesa plantear a mí. Nosotros pensamos que, tal cual se está planteando a nivel a veces internacional dentro de los estándares, el tema de la hibridez es fundamental. Entender que la visión sea híbrida, o sea que el televisor se vuelva, o el dispositivo, no el televisor, la pantalla, sea cual sea, se vuelva cada vez más opaca en el sentido de por dónde entra la señal y cómo interactúan esas señales. Es un modelo que para nosotros nos parece rico. ¿Y por qué nos parece rico? Porque entendemos que hay que apilar, o sea, hay que estructurar una serie de servicios disponibles de acuerdo a la posibilidad tecnológica que esté en el territorio. Volviendo a mi caso, al que daba recién, en la plaza de San Rafael, donde tengo 2 megas de broadband y tengo una recepción de televisión, que puedo tener una estación de transmisión por broadcast buena, puedo ofrecer una serie de servicios que pueden algunos entrar la mayoría entraría por internet y la transmisión desde la estación de transmisión de broadcast, pero no es lo mismo lo que pasa a 6 kilómetros, en donde a esos 6 kilómetros ya no tengo esa broadband disponible, tengo muy poquita entrada, en donde sí puedo utilizar el sistema para alguna retroalimentación, o puedo retroalimentar a través de un sistema de SMS, o puedo retroalimentar a través de la propia telefonía, si es el dispositivo telefónico el indicado para utilizar allí, y en donde allí empieza a tener sentido, para nosotros siempre lo tuvo, y es hoy una discusión que seguimos dando, el tema de la interactividad a través del Jinga. Cuando nosotros empezamos a trabajar con Jinga, trabajamos muy ligados al desarrollo de contenidos a través del Neo TV Lab con la Universidad Nacional del 3 de Febrero y con el LIFI de La Plata, y a discutir y a probar y a andar. Se nos discutía y se nos decía: ustedes están trabajando en una tecnología que no se vieja, ustedes están trabajando en una tecnología que al lado de internet. Nosotros decíamos: esto no es, esto es parte de la norma. Entonces, tomamos de ahí, cuando vino inclusive después nos visitó el Neo TV Lab, en realidad George Wright de la BBC, de la parte de interactividad, profundamente nos contó el programa Red Bottom en Inglaterra, y veíamos que él
defendía con creces también algo que entendíamos nosotros que había que defender, que es la robustez de una norma de televisión. Entender que una norma de televisión se traduce en que el usuario, todos nosotros, cuando prendemos el televisor y si hay un problema que no se ve señal, le echamos automáticamente la culpa al prestador de servicio o al transmisor, salvo que veamos que el televisor no anda, por decirlo muy caseramente. Pero digamos, nadie duda de la robustez de la transmisión. Y eso es un concepto que yo quería traer hoy, porque es algo que se complejiza mucho y se debilita mucho para los que venimos trabajando desde los sistemas, en donde puede fallar, como decía Tusamo, ¿no? Generalmente falla. Tenemos problemas, tenemos a veces la configuración, el tema de esto, de lo otro, que hace que se nos complique. Entonces, si nosotros logramos que la interactividad televisiva, esa nivel 1, falsa, con el set-top box o con el sintonizador que está built-in en el televisor, realmente funcione con la robustez que tiene que funcionar, como parte integrante de la señal televisiva, vamos a poder cubrir una base de servicios que no son a lo mejor los deseables por nosotros, los del top, los que están arriba, pero sí que cumplan la base, que den un servicio, y ahí retomo lo que decía Osvaldo, de la inclusión social y de la función social de la televisión, muy importante. Porque si nosotros logramos que en el 100% del territorio cubierto, utilizando la zonificación que permiten las estaciones de transmisión, los adultos mayores, mediante el toque de un solo botón, puedan acceder a información sobre su sistema de salud, sobre su fecha de cobro, sobre el tiempo y algo más, no es menor. No es menor, porque uno usa el televisor para despertarse, usa el televisor para aprender y ver cómo está el tiempo para vestirse, usa para eso. No es menor. Si además de eso tenemos el televisor conectado, smartphones, tenemos el Smart TV, tenemos broadband 6, 8 MHz, y ahí vamos a poder tener un montón de servicios más. ¿Se entiende el planteo? Este es un planteo que nosotros queríamos traer hoy acá, porque nos parece valioso plantearlo, porque a veces, como nos suele pasar cuando trabajamos con cosas de alta tecnología, uno siempre va a la punta de la pirámide, y se preocupa de la punta de la pirámide. Nosotros estamos tratando de pensar sobre la base. Y entendiendo justamente que en Argentina la televisión digital abierta, tal cual lo dijo Osvaldo cuando inició, es producto de una política pública. La decisión fue no plantear nada más que mejoras tecnológicas a una misma transmisión, sino plantear otras cosas. Entonces, un poquito ese era el sentido de lo que nosotros estamos trabajando, por eso les voy a presentar nuestras líneas de trabajo muy rápido y en qué estamos. Dentro de este espacio y de este espíritu que yo les planteaba recién. Por eso nos parece riquísimo. Desde el primer momento nosotros detectamos al OneSec como una posibilidad inmensa. El OneSec es una posibilidad muy rica porque probando en territorio, en San Rafael, nos dábamos cuenta que en el campo la recepción del OneSec es mucho más robusta y llega bien. Si uno tiene un aparatito que no es demasiado complejo, yo uso para probar un Motorola de estos viejos, no es ni un smartphone, que tiene el chip. Y realmente es muy interesante el nivel de recepción que se logra. Ahora, ¿qué encontramos acá? Y encontramos que el OneSec, por el tamaño de definición que tiene, por la resolución, por la cantidad de píxeles que tiene, y el tipo de visualización, como recién decía Alfredo, hay que empezar a pensar la gráfica cómo se resuelve el OneSec, porque no se ve, en los zócalos no se ve, ni hablar. Yo suelo ver encuentro para probar. Encuentro, generalmente pone a la derecha abajo, muy chiquitito ya de por sí el reloj, y tiene una gráfica que en OneSec es bastante difícil de ver. Si esa gráfica pudiese tirarse con un sistema independiente, que se puede técnicamente, hay que buscar la opción, que Junjing nos permite, tirar una imagen limpia de video con esa opción de OneSec con la gráfica separada, que uno pueda accederla o activarla en el momento que la necesite, porque vamos a ocupar una cantidad de pantalla, pero no es necesario que esté siempre. Sería un adelanto muy importante para nosotros, para la visualización.
Estoy dando estos ejemplos niños, chiquititos, producto de la práctica, para ver que nosotros estamos pensando en otro aspecto, que es el aspecto concreto del desarrollo en zonas en donde no están todas las disposiciones dadas, no están todas las posibilidades dadas. Pero nos parece valioso eso, porque, por ejemplo, nosotros estamos trabajando para universidades, y las universidades tienen esa necesidad y ese compromiso de la accesibilidad y de llegar a todos en las zonas justamente donde de otra manera, como bien decían antes, la educación no llega. Entonces, este tipo de cosas son las que pensamos que hay que empezar a trabajar, hay que empezar a desarrollar, hay que pensar en diseños responsivos, porque hoy ustedes piensen que la realidad de nuestra transmisión en la TDA para los companion screens, o sea, para las pantallas de compañía, segundas o lo que sea, a veces las relaciones de aspectos son diferentes, a veces la posibilidad del trabajo en el smartphone es diferente. Ustedes vieron que los que diseñamos para el smartphone sabemos que el gran problema de nuestro smartphone es la falta de estandarización en las pantallas. Ustedes vieron que uno quisiera entrar a todos los smartphones, tiene que hacer 200 versiones de lo que hace, porque las relaciones de aspectos son diferentes. Entonces, bueno, trabajar mucho el concepto del diseño responsivo, de las arquitecturas narrativas, por un lado, los criterios de usabilidad. Y por otro lado, estamos muy metidos en el tema de entender que para poder producir en este esquema híbrido, los protocolos de producción, tal cual decía Julio, son fundamentales. Hay que empezar a pensar los protocolos de producción desde otra parte, aprovechando lo que sabemos y trabajamos desde la televisión tradicional, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que trabajar de otra manera. Tenemos que pensar, concebir la narración desde otro lado, entendiendo que no toda narración es posible de ser transmedia. Que hay narraciones tradicionales, aparte porque realmente en la estructura hay un tipo muy provocador en internet, en un blog, que tiene un blog que se llama Transmedia is Bullshit. Búsquenlo y lo leen. Pues en realidad el tipo dice, bueno, la narración transmedia en realidad no trasciende lo que decía Aristóteles en la poética. Trabajándolo desde ese lado, ¿no? Desenmascarar eso. Yo no creo que sea tan extremo, me parece interesante sin plantear. Nos parece interesante, nosotros creemos que la transmedia tiene su lugar, pero que no es un omnilugar. Hay lugares donde en la creación de formatos, de programas, etcétera, que van a seguir siendo más unidireccionales. Y otros, como bien comentaba él, que no, que va a sumar otra estructura. Pero para eso, se haga como se haga, hay que analizar y retrabajar los modos de producciones y los protocolos de producción. Pensamos también el tema del estudio, no sé cómo llamarlo, porque no es una audiencia ya, pero de esta cosa tan compleja de los jóvenes que hablaba recién Alfredo, cómo estudiar sus hábitos, porque hay cosas que están cayendo de generación a generación. Nosotros estamos haciendo un estudio muy pequeño de hábitos de consumo de cine. Y lo que vemos es que muchos adolescentes ven cine en su smartphone. Y va contra todo lo que nosotros los adultos decimos de que la longitud, del tiempo y de los planos. Por ello ven cine en el smartphone, porque están más cómodos, qué sé yo, no sé. Tenemos el estudio, no puedo dar la conclusión. Pero quiero decir, hay cosas que nosotros damos por sentado que no son tan así, con respecto de lo que es longitud, respecto de lo que son la gramática de los planos, etc. O que aceptan ciertas cosas. Porque también, y eso sí, también lo ponemos nosotros en el laboratorio muy en el juego, estoy discutiendo cosas, ¿no? Para pensar. En este mundo del broadcast tan HD, recién estábamos hablando, yo pensaba, cuando escuchaba a Julio, no, 8K. Con razón me ponía tan fuerte el tema del make-up, porque si el make-up en el HD ya es complejo, no me quiero imaginar lo que va a ser el make-up en 8K. Pero bueno, en ese contexto, ustedes piensen que uno de los mayores democratizadores de imagen en el mundo es YouTube. Y YouTube es low. Es low definition, no es high. Ahora es high, pero digamos, mirá. Y la gente lo tiene como en San Rafael, lo sigue viendo a 320, porque no le da para verlo a 480 o 720.
Entonces eso también es interesante pensar. Nosotros estamos trabajando en esas líneas y por sobre todo, ya para ir cerrando, porque como les decía, hoy vine más a plantear interrogantes y a contarles qué estamos haciendo que otra cosa. Estamos tratando de desarrollar modelos de apropiación de estos nuevos modos y formatos por los productores, porque por ahora lo que sentimos es que de Jinga, sobre todo, de interactividad, de todo esto hablan más socializaciones sociales, hablan más los ingenieros que los productores, y cuando los productores estamos tan afuera de esto, estamos complicados, porque por otro lado nosotros necesitamos cosas a veces, voy a ser provocador a propósito. Yo estoy muy a favor del software libre y todo el tema, hasta que no sea algo que podamos trabajar en Windows, los productores no van a trabajar, no van a poner una máquina en Linux para desarrollar, y en su propia máquina. Entonces, bueno, ahí estamos muy metidos con el tema de ver cómo armamos, de vuelvo a lo mismo, las Biblias de producción. Para ello hemos trabajado distintos convenios con instituciones, produciendo con privados, porque lo que estamos viendo es que también el camino se hace andar y hay que hacer producción para poder entender de qué trata. Para eso hemos trabajado algunas cosas con UNTREF, estamos trabajando con el CREACON de San Juan, con la Universidad de Misiones, con productoras privadas. Y nos fuimos de la pantalla, estamos trabajando mucho también en lo que es realidad aumentada, lo que son circuitos de visualización en el terreno. Y en este momento, a partir de este proyecto, está desarrollando para Señal Santa Fe un proyecto de 30 años de democracia que va a tener televisión, más web, más smartphones. Y estamos aprendiendo sobre esa marcha. Viendo que hay necesidades de perogrullo, me parezcan cosas que uno no las piensa y todavía están, no están, y otras que, bueno, que hay que pensar en esta línea hacia adelante, ¿no? Y con todo esto tratando de armar algunos desarrollos de propuestas de formación. Volvemos también a una cosa interesante, que es el concepto de transmedia no tiene medio principal, pero si tuviese un medio principal, definitivamente la internet, no es la televisión. Por lo tanto, lo que sí es interesante que nosotros estamos haciendo es el desarrollo de propuestas de televisión en perspectiva transmitida, que no es lo mismo. Una cosa es desarrollar una perspectiva transmedial, y otra es desarrollar un proyecto audiovisual televisivo en perspectiva transmedial, en donde vamos a intentar que el medio principal sea la televisión. Así que bueno, estamos en eso, y quería un poco, no sé si sirve o no, pero lo que intenté hacer fue eso, es decir, dejar 2 o 3 interrogantes sobre los cuales estamos trabajando y ver si los podemos discutir, empezar a discutir, porque empecemos a discutir esto de el broadcast más broadband, pero con un sistema selectivo de acuerdo a la reterritorialización de lo que hay. Planteemos una mínima en la robustez del broadcast y planteemos una máxima en la disponibilidad del broadband. Y empecemos a pensar en el OneSec como una opción muy importante en donde el contenido gráfico pueda empezar a ir separado del contenido de video clásico. Los invito a estar en contacto a través de nuestra web, nuestro sitio, y bueno, si pueden dar por acá, pues si alguno quiere discutir un poco esto, realmente es nuestra intención. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Sergio y un buen momento para, lo valioso de estos eventos es la parte interactiva, ¿no? ¿Qué preguntas tenemos? Bueno, empiezo yo con una pregunta. Le quería preguntar a Fulvio, ¿cuándo estima él que estará terminado la discusión de la ley de televisión en el Congreso chileno y se empezará el proceso de la licencia, ¿no? En mayo de este año, bueno, el proyecto empezó a mediados del 2009 en el Congreso. Sufrió el proyecto aproximadamente 500 indicaciones. En mayo de este año 2013 la Cámara de Diputados aprobó la mayoría de las indicaciones, salvo un par que tienen que ver con respecto al acceso condicional, cómo se va a hacer
ese proceso, que los operadores con los que han invertido hoy sean dentro de sus 6 MHz, obviamente tener más sandía calada, decimos en Chile, para poder comprar. Entonces ese es un punto en discusión que se define en el Senado, en la Cámara de Senadores. Los diputados ya aprobaron la mayoría de las indicaciones. Estando eso definido, que debiera ser de aquí a diciembre de este año, por lo que se estima, tendríamos un shutdown analógico. El proceso de shutdown aproximadamente va a ser no más allá del 2017, eso es lo que se estima, y tener en eso, obviamente, en ese periodo tener una mayor cobertura nacional con un fuerte impulso, y eso es lo que yo, y lo digo de manera muy personal, en los concesionarios locales, regionales, ¿ya? Para darle más énfasis a la generación de contenidos locales, valga la redundancia. Yo que vivo en regiones, me encanta ver lo que pasa en mi región. Yo me levanto en la mañana a veces dar mi tiempo en Santiago, y la persona que vive en Rancagua, Serena, quizás son cosas que a veces no están pensadas en regiones. Por lo tanto, eso es aproximadamente, Luis, el periodo para resumir, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, buenos días. A la mesa en general que tenemos. ¿Cómo? Presentar, sí. Mi nombre es Víctor Acuña, yo soy ingeniero en electrónica y magíster en tecnología informática, casualmente obtenido en esta casa de estudios. Y casualmente mi maestría se basó en el estudio de los niveles de sonoridad en el audio digital. Por lo tanto, como especialista en el tema, hace 3 años ya, Luis me conoce bien que hemos trabajado, no podía dejar de pasar esta oportunidad para preguntarles, sobre todo a nuestros amigos latinoamericanos, qué trabajos se hacen con respecto al audio, porque cuando se hablaba, como bien también lo comentaba Sergio de San Rafael, que se está hablando sobre el video, la calidad del video, 4K, 8K, 1C, y una serie de características, no se trata el tema del audio, que sí está siendo tratado en Europa y en Estados Unidos por legislación y por normativa vigente. América Latina no está mirando con preocupación los graves problemas de la liberación y un nuevo criterio, paradigma en el manejo del audio. Por lo tanto, la pregunta era, una vez presentado todos los antecedentes, ¿qué tienen ustedes, o qué están pensando con respecto a la modificación que va a sufrir el audio, los criterios de manejo del audio junto con el cambio a la televisión digital y a esta multimedia que nos va a permitir el manejo del sistema digital? Fulvio es el más ingeniero. Es el ingeniero. No lo puedo dejar. Bueno, al respecto, yendo a la generación del contenido mismo, tú sabes que hay diferentes tipos de software para poder edición, trabajar efectos. Finalmente eso llega a una mezcla final en la cual obviamente hay ciertos niveles que respetar respecto a la industria. Si vamos a esa parte de la generación, en Chile se usan varios software en la industria, principalmente Pro Tools, que se usa para la mezcla final, aparte de que hay otras herramientas, pero usualmente el contenido que trae video trae una preedición en los software propietarios como Adobe o Avid o otros software de edición de video, en donde cada uno de ellos tiene niveles diferentes, en decibeles en los full scale TV, full scale, por así decirlo. Entonces lo que te puede marcar un Final Cut en ciertos niveles va a diferir un poquito con la escala digital que tiene Avid, que tiene Premiere, por así decirlo. Eso va a una mezcla final. Se entrega el contenido, va al servidor. Y dentro del flujo de trabajo, los canales están trabajando fuertemente en la norma EBU R128, que es el control del loudness, y ya en la cadena de transmisión eso está incorporado. Ya tú sabes que la mezcla de todos es un SDI, donde en la mesa, en su dirección, nivelan en cierto nivel, resulta que las diferencias de niveles entre diferentes tipos de contenido está
con un hardware específico en la punta de la cadena de transmisión bajo las normas y criterios de la norma EU de 248. Eso es lo que se está haciendo en Chile y los canales están con ese equipamiento, probando obviamente algunos de ellos marcas diferentes, pero ya está implementado. Y nosotros te puedo hablar un poquito más propiedad porque hacemos el training justamente en esa etapa. Es uno de los cursos que hacemos. Está considerado implementado, ¿cierto? ¿Alguna pregunta más? Sí. La pregunta es para Luis, se llama Ross. Sí, por favor. Mi nombre es Andrés Aidar, soy director de Cloud, una consultora de datos de presencia online, funcionando fuertemente en todo que ver con producir contenido para el negocio educativo. Hoy vemos con buenos ojos el avance claramente y el despliegue de la TDA, para quienes estamos justamente buscando producir soluciones para explotar todas sus capacidades en la parte interactiva. Una de las preguntas que tenemos es cuál es la visión que hay desde el proyecto nacional respecto al tema de completar la interactividad del canal de retorno. O sea, hoy vemos la distribución de los boxes, vemos todo el despliegue de las antenas. ¿Cómo se espera resolver un usuario puro TDA, como lo hace aquí, los recursos para tener un cable, etcétera, poder resolver la parte de la retorno? El nivel de desarrollo de la interactividad hoy es un piso fijado por este middleware que mencioné antes y que, si bien ahora está incorporándose en los últimos tiempos y probablemente en breve estén los televisores de manera integrada, hasta ahora se daba en los conversores que permitían esta interactividad. Que insisto, es un piso a mejorar considerablemente y que también tiene que estar acompañado, y esto tiene que ver con lo que ustedes hacen, con la generación de contenidos interactivos, porque de nada sirve que mejoremos el canal de retorno, que busquemos nuevas alternativas al canal de retorno a medida que no haya contenidos interactivos, que también es un tema que tiene alguna lentitud en su desarrollo. De cualquier manera, me parece que el tema central está dado en la velocidad y la vertiginosidad con que se desarrolla este despliegue de TDA en esa posibilidad de retorno, que cerrarla hoy o hacerla hermética en torno a de qué manera se puede hacer. Uno puede hablar. Nosotros probamos, por ejemplo, un canal de retorno de la interactividad en programas en vivo sin que exista el Chinga. Lo hicimos con telefonía móvil. Será internet, en la medida que el despliegue de fibra óptica garantice la llegada, que ya está superando el 60% de la población argentina, con el ancho de banda adecuada, que pueda volver. Y en esto tiene que ver, me prendo un poco con lo que vos preguntás, para dar respuesta muy breve a lo que interrogaban acá. No es solamente la gráfica el tema, que también tiene que ver con la interactividad de respuesta a los contenidos en los móviles. Es todo un concepto que hay que abandonar, el concepto de televisor. El concepto de televisor hay que dejarlo en el desván de las cosas viejas. Y lo que aflora con fuerza es el concepto de televisión, no importa cuál terminal sea. Y en este caso, mencionó el amigo que tenían 15 de Fulvio, que había 15 millones de habitantes en Chile con 23 millones de celulares. Nosotros tenemos 40 millones de habitantes con 56 millones de celulares. El hecho democratizador de la televisión abierta es haberlo planteado mediante la estandarización de un sistema que permite la gratuidad en función de la llegada por el OneSec. Eso es el verdadero eje democratizador. Y el modelo de negocio y el modelo de contenido va a estar dado no tanto por la gráfica que acompañe, sino por un concepto de miniaturización de los contenidos que permita, por un lado, la efectiva visualización de ellos. Porque también, no olvidemos un detalle, ahí hablaban de los logos. Hay algo mucho más importante. La televisión digital abierta, como la planteamos nosotros, aparte de ser inclusiva, es accesible. Cuando la planteamos en términos de accesibilidad para personas con discapacidad.
ha salido una resolución firmada por todas las organizaciones que tienen que ver con la situación de discapacidad, donde se recomienda que la intérprete de lengua de señas argentina, obligatoria por la ley 26.522, ocupe un 23% de la pantalla. Un detalle no menor, como te digo acá. Hoy ocupa un 12 o 14%, el 33%. ¿Cómo se va a efectivizar eso en una pantalla de celular de escasa pulgada? ¿Cómo se va a minimizar los contenidos y generar un modelo de retorno del propio celular? ¿Por qué digo todo esto relativo? Porque acá la vertiginosidad indica que hay hipercompresión, ya no solamente el 8K que algunos televisores venden en Santiago y que alguna gente lo compra. Acá probablemente esa hipercompresión permita un uso mucho más racional, optimista e inteligente del espectro en virtud de la multiplicación triplicada, digamos, 12, 14 señales en los 6 MHz dentro de banda. Todos estos interrogantes tienen que ver con el eje de la interactividad, que es el dato que señala la diferencia entre la televisión analógica y la televisión digital. Y en esa búsqueda, obviamente, hay que poner los mayores esfuerzos, ¿no? Una pregunta cortita más. Sí, bueno, gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Lucas Falaclara, trabajo en el nuevo departamento de contenidos digitales de Polka Producciones. Y tengo una pregunta respecto a las redes las operadoras telefónicas, digamos. Lo que nosotros sentimos es que hay dos procesos: el de doble pantalla, que es cuando el televidente interactúa entre el celular y el teléfono, pero después está la otra, que es qué sucede cuando el contenido, digamos, no está relacionado por la pantalla, pero voy a poner un ejemplo: el colectivo, y nuestros teléfonos carecen de potencia de red, digamos, tanto Movistar, Claro, Personal, digamos, podemos optimizar la pantalla y el contenido que sucede aquí, pero a veces es complicado acceder por cuestiones inalámbricas. O sea, ¿qué escenario ven sobre esas problemáticas? Mi pregunta. Si es que se entendió. Conectividad es conectarme a una red del país en el cual vivo, que me permite vincularme con servidores que estén primariamente alojados en el país donde vivo, actualmente Argentina. La conectividad es eso, es vincularme con otros servidores, con servidores que pueden tener contenidos o no. Por eso Internet es un valor agregado sobre esa conectividad, porque desde ese servidor, si no tiene el contenido, lo tiene que ir a buscar a algún lado. Y ese algún lado puede ser por fuera de las fronteras. ¿Y por qué lo divido a nivel geográfico? Porque si lo miro adentro o si lo voy a buscar afuera, no me cuesta lo mismo. No me cuesta lo mismo. Todo eso lo vinculo con lo que se viene haciendo en la Argentina Conectada. No necesariamente en televisión digital tiene que ver, pero con Argentina Conectada. Hoy el Estado Nacional está instalando una red federal de fibra óptica en todo el país, que al fin de su ejecución tendrá alrededor de 60.000 kilómetros de longitud. Argentina es grande, Italia tendrá un tamaño más pequeño y tendrá 80.000 kilómetros de fibra óptica instalado como red. 60.000 kilómetros permite pasar por la puerta, vamos a decirlo así, del 94% de los hogares de la Argentina. Entonces, estamos haciendo una infraestructura entre todos, ¿no? El Estado somos todos. Estamos, gracias a los impuestos que pagamos todos, construyendo una infraestructura común, a la cual voy a tener acceso a través de operadores de última milla.
ISP, operadores tableros, que me permiten acceder a servicios. Menciono esto porque después le voy a contar un poquito más sobre última milla y qué tiene que ver con la convergencia tecnológica. Accedo a esto. A nivel nacional, esa infraestructura lo está haciendo ARSAT. Acá está Guillermo Ruz, vicepresidente de ARSAT, que está realmente cada día avanza más esa red de fibra óptica y acerca más ese nuevo derecho de conectarse a una red nacional que tenemos todos los argentinos, no solo los que vivimos en Capital Federal, sino que esa red llega y va a conectar a todos los argentinos. De forma propia, directamente, o a través de cooperativas, pymes, operadores, cualquiera que realmente hagan ese trabajo de conectar al usuario. Bien. A través de esto accedo a contenidos que estén en la Argentina. Esa es una inversión pública, la está haciendo el Estado Nacional a través de ARSAT y tenemos todo el derecho de acceder a eso. Cuando quiero ir a buscar un contenido, para no mencionarlo, de Facebook, de Twitter, de lo que sea, estoy haciendo algo más, porque esos sitios no están alojados en la Argentina, esos contenidos no existen en la Argentina. Hay que ir a buscarlos a otros lados. Y eso representa un costo más. Por eso es casi un servicio de valor agregado sobre mi conectividad. Y de la misma forma que un servicio de OTT, de video streaming sobre esa conectividad, también es un servicio de valor agregado. ¿Por qué es importante hablar de convergencia de servicios? Porque en definitiva, todos esos servicios que vienen del mundo de la radiodifusión, que vienen del mundo de las telecomunicaciones, yo lo voy a acceder a través de algo así. Como no tiene OneSec, el S1 tenía, pero se ve que Samsung a nivel internacional no le interesa mucho la norma japonesa y lo dejó de lado. Pero supongamos, sí tiene. Tiene televisión digital, tiene internet, puedo ver servicios de video streaming a través de esto, porque está compatible, tiene HTML5, tiene Flash, tiene todas esas cosas, y me permite reproducir el video, me permite conectarme y me permite ver televisión digital. Ahí voy a lo que hablaban un poquito antes, hablando de convergencia entre lo radiodifundido y lo teledifundido, o lo telecomunicado. La radiodifusión, hoy ISDBT, televisión digital terrestre, norma japonesa, modificada en Brasil, le agregaron el P4, básicamente Brasil, y le agregaron el GIGA, ¿no? Que reemplazó un middleware que tenía Japón, que culturalmente no se compatibilizaba mucho con el uso que se estaba haciendo en Brasil, y hubo todo un trabajo muy interesante que se hizo en la CUT de Río, que se retomó acá en la Argentina con el IFIA y se empezó a desarrollar, digamos, un servicio, un producto, vamos a llamarlo casi comercial, no comercial a nivel plata, sino comercial a nivel calidad. Bien, por un lado tengo eso, por otro lado tengo todos los servicios, como por ejemplo cda.gov.ar, que los invito a ir a ver, que es un video streaming gratuito compuesto de todos los contenidos que se produjeron a través del plan de fomento que lanzamos en conjunto con el INCA. Iban a ver todo. Está también el servicio Conectate que lanzó Educar, el Ministerio de Educación, que son mucho contenido muy interesante, y después hay toda la oferta. Capaz un día Polka tendrá su propio video streaming. Si abrieron un nuevo departamento para eso, me parece que puede ser una orientación que se tome. Y la dificultad que todos tenemos, sabemos que todos lo podemos ver a través de un mismo dispositivo, que puede ser esto, que puede ser un tablet, que puede ser una computadora, si le enchufo un dongle que me permite ver televisión, o puede ser un televisor si está conectado, o puede ser a través de un set-top box como el que estamos desarrollando, para poder justamente beneficiar de la misma experiencia de usuario que en una computadora, pero también al mismo tiempo ver televisión en HD en una pantalla de 40 o 30 pulgadas, más todos los servicios de video streaming que necesitan, obviamente, un ancho de banda mínimo para poder servir.
La dificultad es vincular lo que viene del mundo de la radiodifusión y el mundo de Internet. La dificultad es esta: ¿dónde está el puente entre ambas cosas? Bueno, el puente depende de una solución tecnológica, depende de la integración en algo así, pero también depende de herramientas como el Ginga, por ejemplo. Yo cuando empezamos con Osvaldo la televisión digital en la Argentina, planteábamos el Ginga como, digamos, una herramienta que permitía dos cosas. Primero, una interacción local sin canal de retorno, que era un primer nivel de interacción, y segundo, con el canal de retorno permitía una interacción mejorada, una interacción donde ya se podía ir a buscar contenidos con una base descargada, digamos, para llamarlo así, desde la señal de radiodifusión, generar una conectividad y complementar contenidos desde el propio sector voz. Hoy obviamente eso es posible y existe, y hay aplicaciones que existen y que están difundidas en particular por Canal 7 durante los partidos de fútbol y durante el programa Cocineros Argentinos, entre ellos. Pero creo que hay un potencial más todavía en el Ginga, que hoy el Ginga puede interpretar también páginas HTML o se puede vincular con el navegador web, con lo cual nos permite realizar un puente entre el mundo HTML5 y el mundo de la radiodifusión. Y quizás hasta hace poco tiempo nunca lo pensamos así, porque todavía estamos en una cultura, a pesar de esos aparatos, estamos en una cultura donde dividimos mucho las aguas, también porque tenemos leyes distintas, ¿no? Una de telecomunicaciones y una de servicio de comunicación audiovisual. Y culturalmente esto está muy anclado de que son dos cosas distintas. Pero esas dos cosas distintas, esos dos mundos distintos, nos permiten igualmente buscar herramientas para vincularlos, no para salir del marco de las leyes que existen, sino para complementar los servicios que están. Y el Ginga, me parece, es en ese sentido que estamos empezando a trabajar fuertemente desde hace unos varios meses, es cómo este Ginga nos permite armar ese puente. Viene del mundo de la radiodifusión, me permite ejecutar una aplicación en mi televisor y me permite proponer otras cosas que existen en el mundo conectado. Ejemplos muy sencillos: estoy mirando Canal Encuentro, un documental que viene preparado con una aplicación que me permite proponer un montón de links, un montón de videos, un poco como hace YouTube, si uno quiere. Mirate eso, te gustó eso, te va a gustar eso. Pero ahí hay una necesidad de programar una aplicación en conjunto con el contenido, un trabajo desde la programación, digamos, una aplicación muy sencilla que permite mostrar varios contenidos que, si yo selecciono un contenido, me puede muy bien mandar a descargar ese contenido de un servidor conectado. Ahí estamos empezando a tocar el concepto de convergencia tecnológica y convergencia de servicios de una forma interesante, porque ahí estoy empezando a plantear de que hay posibilidad de complementar de una interacción que permite enriquecer, digamos, a el que lo mira. No meramente una cosa mercantilista de estoy mirando como uno de los ejemplos que nos mostraban al principio del Ginga los amigos de Brasil, donde estaba mostrando un extracto de la película de Matrix, donde el famoso Morpheus tenía anteojos y sacaba los anteojos. Cuando hacía así, veíamos un icono interactividad. Llamamos interactividad y el resultado era una publicidad por esos anteojos, y si lo querés comprar, entra tu número de visa, ¿no? O sea que está bien, pero digamos, nosotros tomamos desde el gobierno una decisión de avanzar con la televisión digital, no para darle más publicidad a las marcas, sino para darle más información a los ciudadanos y darle más libertad a través de esa herramienta.
ser más informada, mejor informado, acceder a mejor y más contenidos, fue siempre el lema de la televisión digital, y tan fue el lema que acá aparece Osvaldo, ¿no es cierto? Que nos permite realmente darle más herramientas al público para vincularse con esos contenidos. Entonces, si utilizar esas herramientas nos permite darle mayor acceso a complementar esa información que están viendo desde un canal de televisión, bienvenido sea. Y obviamente eso se puede mejorar. Digamos, uno puede ser un programador que dice, bueno, entonces si está mirando eso va a poder ver esos 10 contenidos y uno lo puede refinar también complementando desde el mundo conectado más la interacción, enriquecer otro contenido con un sistema de motores de búsqueda que van complementando esa otra. Ese es un modelo posible y novedoso de la complementariedad entre la interactividad de televisión digital y el mundo conectado, y más con HTML5 que ahora nos viene, digamos, como un anillo al dedo para plantear una nueva forma de realizar o una nueva base para realizar esa interactividad, esa convergencia tecnológica. Yo les quería comentar un poquito también acerca de infraestructura de última milla, que me parece un tema importante en cuanto a convergencia tecnológica, y también en torno a lo que estamos haciendo con un nuevo receptor no solo de televisión digital, que lo llamamos la terminal de acceso al conocimiento, que se está generando a través de Argentina Conectada y que tiene un concepto de ser multiservicio. O sea, es una terminal conectada, es una terminal que también permite ver televisión digital, y es una terminal que está planteando un modelo distinto incluso para el ciudadano que va a comprar un televisor. Porque mucha gente, cuando uno trabaja en un proyecto tecnológico vinculado a televisión, la primera cosa que uno pregunta cuando tiene amigos es: che, ¿qué me recomendás comprar? Que es la pregunta más incómoda que todos la vivimos, pero ¿qué me recomendás comprar? Y yo siempre contesto: cómprate una buena pantalla. No te compres una cosa inteligente, porque la inteligencia en tecnología vence a los 6 meses. Un televisor, buscar una buena pantalla, un buen panel, un lindo monitor grande, pero que sea lo más tonto posible. La inteligencia la vas a poner al lado. Las cajitas están para usarse 1 año, 2 años y reemplazarse, porque vamos migrando. La computadora siempre necesita más memoria, más disco, más todo lo que sea. Y estamos replicando de una forma ese modelo, hoy buscando la convergencia tecnológica en todos los ámbitos, en el televisor, en el teléfono, en la netbook, la computadora, es el mismo concepto, que la ley de Moore sigue siendo totalmente vigente. Y ahí aparece la necesidad de, digamos, plantear una caja, algo innovador, porque no sé si se da cuenta que cuando uno compra o cuando uno accede a un televisor, un Smart TV, de Smart tiene más o menos solo el nombre, porque no le deja mucha libertad al usuario. Le deja la libertad de elegir entre los contratos que firmó la empresa que fabrica el televisor con algunos anunciantes. Cosa que no es reproducir una experiencia de usuario que estamos teniendo con una computadora. Nosotros planteamos otra cosa. Necesitamos poder acceder a todos los servicios a través de una caja, a través de esa caja. Televisión digital, navegar por internet, ver el mail, acceder, pedir comida, lo que sea, pero que no me digan dónde tengo que pedir comida, lo decido yo eso. Que no aparezca solo la M amarilla. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos acá? Otra vez nos enfrentamos a dos mundos distintos, a la radiodifusión y a las telecomunicaciones, o a las telecomunicaciones y a la parte informática más que las telecomunicaciones. Pero nadie está acostumbrado a ver la pantalla azul en un televisor. Bueno, más le doy complejidad al televisor, más es probable que eso pase.
Entonces, ahí hay toda una preocupación por parte de los fabricantes de no caer en ese tipo de situación. Pero pensamos que, básicamente, cómo funcionan los celulares